Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Bienvenidos a Faith Community Church. Nos ponemos de pie. Padre amado, te agradecemos la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, para glorificar tu nombre, para bendecirte a ti, que todo nuestro enfoque, Señor, sea puesto solamente a ti. Te pedimos que tú reines en este lugar y que seas tú también reinando en nuestros corazones. Te pedimos que nos hables a través de tu siervo. Bendice, Señor, a todos los que están aquí presentes. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
necesidad provees, oh gracias Dios, por amarme así. Me sostienes cuando sé que caeré, tu amor es increíble, me transformaste. Aquí estoy, como soy, vengo a adorarte, mi Señor, quiero agradecerte. Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón, quiero agradecerte. Pude haber muerto en mi pecado, pero me veniste a salvar, me diste paz y fuerza para amar. Yo era el que debió pagar, pero tomaste mi lugar, mi Cristo, que puedo decir. Y aunque no merezco tu amor por mí, en tu misericordia me amaste. Y estoy como soy, vengo a adorarte, mi Señor, quiero agradecerte. Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón, quiero agradecerte. Quiero agradecerte por eso, quiero agradecerte tu resplandor. Aquí estoy, como soy, vengo a adorarte, mi Señor, quiero agradecerte. Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón, quiero agradecerte. Aquí estoy, como soy, vengo a adorarte, mi Señor, quiero agradecerte. Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón, quiero agradecerte. Aquí estoy, como soy, vengo a adorarte, mi Señor, quiero agradecerte. Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón, quiero agradecerte. Gracias Dios, quiero agradecerte. Gracias Bien, estamos acá para bendecir a nuestro Señor. Vamos a tomar unos minutos para saludarnos unos con otros. Gracias por acompañarnos y
queremos darles la bienvenida a todos los que están acá, a algunos que nos visitan tal vez por primera vez. No le puedo hacer que levanten la mano ni nada por el estilo, nada más agradecidos por estar acá con nosotros, por acompañarnos, y que el Señor esté obrando en sus corazones y en sus mentes. Con eso, déjenme rápidamente entrar a algunos... ¿dónde andamos acá? Ok. Déjenme leer este versículo antes de... No sé si se notaron, pero en las últimas dos alabanzas que estamos utilizando para adorar al Señor, habla del amor de Dios. Y creo de que el cristiano que todavía no entiende el amor de Dios, yo diría que no hemos conocido a Cristo todavía, porque Cristo es la esencia del amor de Dios, porque sin Él no existe, no podemos observar ese amor nosotros. Si Cristo nunca hubiera venido a la tierra, hubiera sido bien difícil para nosotros poder entender lo que el amor es y lo que significa un amor incondicional como el que ese Hijo unigénito hizo por nosotros. Obviamente estamos hablando de ese sacrificio, pero en las últimas dos alabanzas el amor está allí. En las dos que van a continuar después también, de alguna forma estuve buscando lo que mejor se diera para este domingo, y de repente veo que el amor está en todas ellas. Así que gloria a Dios por eso. No tengo nada que ver yo, es el Señor obrando, y qué bueno, ¿no? El Salmo 79:9 nos dice de que ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Vamos a estar hablando ahora del amor de Dios, pero tal vez un poquito del amor de Dios, pero sí vamos a estar hablando de la salvación esta mañana. Si ustedes vienen acá y en su corazón ustedes no están seguros si son seguidores de Cristo o no, pues esta mañana creo de que no están acá por coincidencia. Obviamente en el reino de Dios no existen las coincidencias. Todo es ordenado por Dios y Él hace su voluntad, aun cuando nosotros no queremos. Entonces, si estamos acá esta mañana, vamos a estar hablando de la salvación. Y obviamente la salvación sin el amor de Cristo no es salvación. Entonces vamos a utilizar los dos términos en esta mañana para poder honrar su palabra primeramente, y segundo, para que podamos meditar un poco más en lo que ¿qué significa la salvación para nosotros? ¿La tenemos o no la tenemos? Y si no la tenemos, ¿por qué no la tenemos? O la pregunta para nosotros los cristianos, a veces, ¿estamos seguros de nuestra salvación? Porque yo he hablado con mucha gente cristiana a veces que sí, yo le di la vida al Señor hace tantos años, me bauticé, de veras, sí. Y si te mueres ahora, ¿para dónde vas? No sé, pastor. Y yo me quedo, ¿le dimos la vida o no se la dimos? ¿Recibimos el Espíritu o no lo recibimos? ¿Caminamos con Él o no caminamos? Y si lo hacemos y estamos seguros, deberíamos entender muy claramente de que aquel que tiene al Hijo tiene la salvación, tiene la vida eterna, y el Espíritu de Dios vive en él. Y si el Espíritu de Dios vive en nosotros, tenemos que tener esa seguridad de que Cristo nos salvó al morir en la cruz por nuestros pecados, y que el Padre promete vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Y esa es la seguridad que Juan nos da en el libro, en el Evangelio de Juan, de que todos nosotros deberíamos de reconocer y entender y estar seguros al 100% de que si Dios me salvó, yo tengo la vida eterna y ya sé para dónde voy. Amén. Entonces, con eso en mente, ese es un poco de la prédica que vamos a tener esta mañana. Vamos a estar tratando de celebrar el Día del Amor y la Amistad, pero en realidad ese es
algo mundano tal vez hasta cierto punto, ¿no? Pero si pudiéramos nosotros utilizarlo, lo hacemos. ¿Y en qué sentido nosotros podemos utilizar ese día festivo? En que podemos en realidad hablar del verdadero amor. Amén. Ese amor real, ese amor genuino, ese amor perfecto, ese amor incondicional que sobre todo se presenta en la persona de Cristo. Así es que ese va a ser el tema de esta mañana, pero mientras tanto, déjenme darles algunos anuncios para esta mañana. Bueno, como muchos sabemos, por lo menos los de casa, vamos a tener un almuerzo después del servicio. Ese almuerzo obviamente los incluye a todos los que están acá. Por favor, quédense con nosotros si están invitados. No se vayan, quédense, va a haber suficiente comida para que podamos disfrutar un buen almuerzo acá después del servicio. Voy a pedir ayuda y ya de antemano lo voy a decir aquí. Le voy a pedir a los varones, por favor, es terminando el servicio, que los varones puedan tomarse la amabilidad de mover todas las sillas hacia un lado y ir a recoger las sillas, las mesas grandes de acá y del salón A también, A y C. Vamos a ir a traer todas las mesas, las vamos a colocar de esta manera, vamos a hacer unas 4 líneas y vamos a poner sillas alrededor y las hermanas, mi esposa va a estar guiándolas para que puedan dirigir la comida. Vamos a mover las mesas para este lado y vamos a servir también para que podamos hacer todo en orden. Pero nuevamente, ya de antemano se los estoy haciendo saber para que en caso que se me olvide al final del mensaje, ya saben lo que tienen que hacer. Una vez que terminemos el servicio, nos movemos y empezamos a sacar las sillas, a apartar las sillas y traer las mesas para poder estar acá juntos y disfrutar una comida sabrosa que han preparado todos ustedes, ¿verdad? Bueno, ahí está, después del servicio. Grace Resources está teniendo este evento el viernes 16 de febrero de 4 a 6. Algunos de ustedes están participando, compran cosas para dar a la iglesia y que la iglesia las puede llevar a este evento y poder repartir comida a estas personas que están definitivamente en necesidad. Así es que les agradezco a todos ustedes que participan. No se olviden siempre llamar y pedir algunos detalles en caso que no los tuvieran. Si quieren ir personalmente también lo pueden hacer. A veces el límite se llena rápido y no podemos estar toda la iglesia allí, ¿verdad? Pero gloria a Dios que ustedes están participando. Vamos a hacer Yo creo que teníamos esto en español. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a tener un recuento del año pasado acá, que tiene que ver obviamente tiene que ver con lo que hemos hecho, la planeación para el futuro y finanzas de la iglesia, proyectos y eventos que la iglesia tiene planeados para este año. Y en los próximos 5 años también hemos hecho un plan de 5 años como iglesia para poder organizarnos mejor y tratar la forma de cómo improvisar ciertas cosas y al mismo tiempo mejorar muchas otras que necesitan que sean atendidas prontamente. Así es que todo esto va a estar pasando. Vamos a tener este evento en el 25 de este mes, sería dentro de 2 semanas más. Así es que va a haber comida también después del tercer servicio. Vamos a repartir comida para los que se van a quedar. Vamos a tener ese servicio allá a la 1 en el salón principal o en el santuario principal. Noche de alabanza y adoración el viernes 16 de febrero. La iglesia en inglés, los americanos tienen este evento, este ministerio en la cual van a diferentes casas y adoramos, oramos y cantamos al Señor y nos reunimos y muy bonito. Hemos participado en algunos y me encanta todo el convivio que se lleva a cabo y sobre todo la alabanza hacia nuestro Señor. Si alguno de ustedes quisiera participar, viernes 16 de febrero a las 6 de la tarde. En este caso va a ser en la casa de la familia Smith. Si no saben quiénes son, no se preocupen, háblennos, pregúntenme a mí, yo les puedo dar más información sobre eso. BBS, esta es la escuela de verano, va a venir prontamente, la vamos a tener aquí ya en julio y estamos preparándonos ya como iglesia para poder llevar a cabo todo lo necesario
para esa semana. Y los encargados del Ministerio de los Niños siempre tienen un play o una obra que hacen ellos en vivo para poderles mostrar a los niños el amor de Cristo, y todo es guiado y formado alrededor de las enseñanzas bíblicas. Pero para esto siempre necesitan mucha gente que venga y pueda colaborar de muchas diferentes formas. Lo que andan buscando ahorita es personas o jóvenes, tal vez, no necesariamente todos tienen que ser jóvenes, pero personas que quisieran trabajar en la obra teatral que se pone allí para que los niños puedan ser parte de eso también. Así es que si alguno de ustedes quisiera averiguar un poco más, pueden venir a la iglesia, hablen con nosotros, háblenle a Clint McClure, él es encargado del Ministerio de los Niños y él es el que les puede dar más información también. Pero sería el viernes 23 de febrero de 5 a 8, el sábado 24 de febrero de 9 a 12 acá. Esto era lo que teníamos que tenía que haberles dicho al principio. Lo otro era más que todo para nosotros. Si tenemos fotos hay que subirlas para que ustedes puedan ver lo que ha estado pasando en cada uno de los ministerios. Bueno, nuevamente ya se los dije, el domingo 25 de febrero, después del tercer servicio, va a haber almuerzo y después nos vamos al santuario principal para tener esta reunión de negocios, le vamos a poner así. Campo familiar, junio 24 al 27, va a ser en San Diego, no sé exactamente a dónde queda este lugar, pero esto es para toda la iglesia, todos aquellos que quisieran participar y querer ir. Si quieren más información, nuevamente llamen a la oficina para que se les dé más detalles de todo esto. Creo que eso es todo, hermano. Hermano Esteban, por favor, si puede hacer una oración. Tenemos las copias de todas las oraciones que están en nuestro boletín ahí o en nuestra lista de necesidades. Si alguno de ustedes, por favor, no tiene, agarren una. Y también quisiera saber el estado de cada una de estas peticiones. A veces no sabemos si deberíamos de continuar orando o ya no, si el Señor obró o no ha obrado. Entonces hay muchas cosas que a veces no nos damos cuenta. Así es que me gustaría de que si alguno de ustedes conocen los nombres de las personas que están ahí, saben las razones por las cuales están ahí, y si tienen alguna información nueva, por favor háganos saber también. Los dejo con el hermano Esteban. Gloria a Dios, muy buenos días. Que el Señor les bendiga grandemente. Definitivamente hay que ser agradecidos con el Señor cuando Él responde a nuestras peticiones, cuando Él, aun cuando las pone en pausa porque no es el tiempo de Él, tenemos que mantener informados para que nosotros exaltemos gloria y honra para el Señor. Amén. Salmos 102 nos habla precisamente: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti en tiempo. No respondas de mí tu rostro, no escondas de mí tu rostro, ni de mañana ni de tarde. Inclina, mi Señor, tu oído a mi petición. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa convicción de que el Señor escucha la oración? Amén, ¿verdad? Y es cuando Él responde en su propio tiempo. Así que inclinemos nuestro rostro porque estamos ante la gran presencia de aquel Creador, de aquel omnipotente, el Shaddai, que ha creado con el poder de su palabra. Y nuestro Señor Jesucristo mantiene todo con la palabra de su poder. Oremos. Mi Dios y Señor, en esta mañana, Padre, agradecemos grandemente el privilegio que nos otorga, Señor, de poder reunirnos, congregarnos en tu precioso nombre, Señor. Gracias, Señor, exaltamos tu nombre, Padre, porque solamente tú eres merecedor de toda honra y toda gloria, Señor. Venimos a ti postrándonos, Señor, pidiendo primeramente perdón por nuestros pecados. Queremos venir ante ti, Señor, reconociendo que luchamos continuamente con el pecado, Señor. Somos santos, apartados para ti, esas ovejas del redil que estamos dentro de ese redil, Señor. Ayuda, Señor, a poder, Señor, contrarrestar, molestar al pecado si fuera necesario, Señor, y poderlo tener, Señor, controlado, Señor. Tú eres el que das ese poder, Señor. Ayuda a ser fiel a tu palabra. Oramos también, Señor, en esta mañana para que tu misericordia apele, Señor, tu compasión llegue, Señor, a estas oraciones que tenemos aquí. Primeramente, Señor, tenemos sanidad, pedimos sanidad por aquellos hermanos que se encuentran en situación médica, en salud, Señor, difícil, Señor, sea respirar, sea el caminar, sea la vista, Señor, sea el moverse, sea el COVID, el resfriado, Señor, tantas enfermedades
que acongojan al hombre, Señor, pero en este caso especialmente a nuestros hermanos que están en el boletín. Tú los conoces desde antes de que sucedieran, Padre. Ayuda a los hermanos a confiar. Ayúdalos, Señor, a que tu oído escuche, Señor, y que ellos puedan entender que somos frágiles, más frágiles que el vidrio, Señor. Porque un solo virus, Señor, puede terminar con nuestra vida, Señor. Guárdales, protégeles, sáneles, ayúdales, Señor, y que ellos puedan incrementar su fe en ti, Señor. Oramos también por aquellas relaciones personales, familiares, en las que a veces la mente, Señor, las emociones superan a la realidad y al sentido común, Señor. Hablamos de esquizofrenia, hablamos de efectos mentales que afectan, Señor, al cristiano, Señor. Depresión, por ejemplo, Señor, que a veces se desanima la persona por no tener respuestas a veces contundentes, Señor. Ayúdalos, Señor, a que tu Santo Espíritu los orille, Señor, a tus pies, y que puedan entender que tenemos que estar sumisos, completamente entregados a ti, Señor, para que por medio del Espíritu Santo podamos caminar en la luz que tú nos das, Señor. Que esa oscuridad que envuelve sus vidas, Señor, se ilumine con el poder y la hermosura de tu palabra, Señor. Oramos también por los pastores de esta iglesia y de otras iglesias también que comparten la misma doctrina de salvación, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Que seas con ellos, hazlos fieles a tu palabra, que caminen conforme al patrón, a la dirección, al camino que tú has trazado, Señor. Ancianos y todos aquellos que participan en el ministerio, Señor, que tu misericordia, Señor, les ayude, Señor, a poder salir avantes, que no haya tropiezo, que por el contrario podamos expandir tu palabra a todo el mundo, Señor. Oramos por evangelistas, misioneros en todo el mundo, Señor, que también necesitan de tu apoyo. Alivíale, Señor, la carga. Ayuda, Padre, a que ellos puedan compartir del evangelio, de la santa noticia de la salvación, las buenas nuevas a aquellos que no te conocen, Padre. Ayúdales en su vida personal, en sus necesidades. Cúbrelos, Señor, con esa provisión en la salud, en el intelecto, Señor, y en la vida espiritual, que cada palabra sea inspirada por ti, obviamente, pero que pueda ser compartida y entendida en muchas miles de lenguas a través de este mundo, Señor. Guarda a aquellos hermanos que están en países donde su vida peligra, su integridad, su libertad también, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor, y ayuda, Padre, a que tu palabra sea presentada a todo rincón del mundo, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor. Nuevamente, las peticiones tú las conoces, Señor. Aún de los hermanos aquí presentes que no están en la lista, Señor, ten compasión. Ayuda, Señor. Danos, Señor, ese confort, ese consuelo y esa libertad, Señor, de poder expresar que a través de ti, Señor, solamente ti, no el doctor, no la provisión, ni el patrón, ni el dólar, Señor, sino eres tú, Señor, dando todo el bienestar y comodidad para vivir de conformidad a ti, Señor. Gracias nuevamente. Ayúdanos, Señor, a que la fe crezca a través de estas pruebas, de acuerdo a Santiago 1:2, tener por sumo gozo cuando os encontréis en pruebas y tribulación. Gracias nuevamente, Señor. Apelamos nuevamente al amor tuyo, apelamos, Señor, a la misericordia, apelamos también, Señor, a la compasión que tienes por tus hijos. Honra te damos y te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pongámonos de pie, vamos a continuar adorando al Señor. El Shaddai, Dios omnipotente, para que conozcamos el nombre de Dios. También el Elión, Dios altísimo, y Adonai quiere decir mi Señor. So vamos a usar estas palabras para cantar de Dios. El Shaddai, El Adonai,
el siglo es igual. Tu poder y majestad, El Shaddai, El Shaddai, El Katan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al Hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo caminó. La mujer judía que tu amor la perdonó, y de la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Elías Adonai. Siglo en siglo es igual. Tu poder y majestad, El Shaddai, El Shaddai, El Katan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Alabamos tu nombre esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres poderoso, omnipotente, Shaddai, Señor. Te glorificamos, Señor, pidiendo, Señor, que recibas con agrado estas alabanzas, Señor. Gracias por tu amor, ágape, Señor. Ese amor incondicional para tus hijos, Señor, y para todo aquel que se arrepiente y viene en fe a ti, Señor. Tantos años que se habló de la venida del Señor, la gente nunca quiso ver ni al Mesías comprender. En su palabra está verdad, pero no pudieron entender, y su obra terminó cuando su Hijo expiró. El Shaddai, El Shaddai, El Elías Adonai. Siglo en siglo es igual. Tu poder y majestad, El Shaddai, El Shaddai, El Katan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elías Adonai. Siglo en siglo es igual. Tu poder y majestad, El Shaddai, El Shaddai, El Katan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Gloria a Dios. Un aplauso al omnipotente. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable.
no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Though through the enemy en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seremos. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Gloria a Dios. Damos honra y gloria, Señor, en esta mañana. Señor, gracias por tu amor incondicional para con nosotros, Señor. Somos salvos, Señor, y qué regalo más precioso podemos recibir de ti, Señor. Esta mañana, Señor, pedimos que tu palabra sea presentada a ti a través de nuestro hermano pastor, Señor, que su palabra, Señor, haga mella en nuestro corazón, que nos dé la conciencia del pecado en nuestras vidas, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de aquí, mis hermanos presentes, a crecer en fe. Aquellos que no te conocen, Señor, que no han dado ese pas de fe, ayúdale, Señor, a comprender, a ver la luz del Evangelio a través de tu palabra. Honra y gloria te damos, Señor, en esta mañana, Señor, por el amor inmerecido que das a nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento. Bueno, vamos a agarrar este tiempo para poderlo aprovechar y hablar acerca del amor de Dios. Pero no vamos a hablar de Dios en sí como el principal en todo esto, sobre todo sobre el tema. Obviamente la Biblia, el autor principal de la Biblia es Dios, y en toda palabra que se predica debería de ser Dios siempre. Pero hay ocasiones en las cuales vemos que la palabra está dirigida a cierto grupo de personas. Y en este caso Juan, en el capítulo 3, del 1 a 21, se toma el tiempo para poder demostrar
la salvación que viene de arriba y que es necesario nacer de nuevo para aquellos que no conocen a Cristo. El Espíritu Santo es parte de esa salvación. Sin el Espíritu Santo no podemos ser salvos, y es parte de esta ecuación. Y por último llegamos a dos puntos esenciales en estos versículos, en el cual Dios demuestra su amor. En el versículo 16 del capítulo 3, que es un pasaje que es conocido y memorizado por la mayoría de cristianos, lo entendemos y sabemos de que el amor de Cristo es tal que murió por nosotros, y que Dios, la causa que Dios utilizó para podernos salvar fue dar a su Hijo. Él da a su Hijo, y si nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptando que somos pecadores y creemos en Él como Rey y Salvador de nuestra vida, tenemos vida eterna. Y los últimos versículos hablan de la luz, que la luz es Cristo, que esa luz vino al mundo y el hombre rechazó la luz. Y aquel que no cree ya ha sido condenado, y podemos observar en estos versículos de que el punto es bien claro de Juan, dándonos a entender de que necesitamos la salvación y que la única manera es creyendo en el Hijo. Y ese es el tema de esta mañana, y para eso quiero que allí donde están abramos nuestra Biblia en el capítulo de Juan, y vamos a leer los versículos del 1 al 21. Yo lo leo y ustedes me siguen ahí, por favor. Juan 3, del 1 al 21. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok. Jesús y Nicodemo es el título bíblico, no, bueno, el que le pusieron ahí, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con Nicodemo. Vamos a leerlo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, por lo menos la primera vez que vino, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Padre, te queremos dar las gracias en esta mañana, Señor, porque eres tú quien está moldeando nuestras vidas. Eres tú quien nos escogiste y nos llamaste para servirte, Señor. En esta mañana que venimos acá, Padre, como ya lo repetí una vez, Señor, no hay coincidencias. Estamos acá porque a ti te plació traernos. Tú pusiste en nosotros las habilidades necesarias y capacidades para poder estar acá en tu presencia en esta mañana. Padre, esta palabra que hemos leído es tu palabra y tiene tanto significado, Padre nuestro, a cada uno de nosotros, y queremos meditar en ella. Señor, en esta mañana ayúdanos a abrir nuestras mentes, nuestros corazones, estar atentos, Señor, poner atención a lo que tú tienes que decir a cada uno de nosotros, que podamos honrarte, que podamos glorificarte, Señor, y que tú te manifiestes en la vida de cada una de las personas acá en esta mañana, y que tu palabra llegue con poder al corazón que no te conoce, e inclusive a nosotros que te conocemos, Señor, que pueda esa palabra penetrar hasta lo más profundo y que pueda, Señor, remover cualquier tropiezo para poderte adorar mejor en esta mañana. Padre, quédate con nosotros y que tu palabra haga mella en cada uno de nosotros, que podamos entenderla, pero sobre todo, Señor, no solo ser oidores de la palabra, pero ser hacedores de ella. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén. Bueno, Dios es amor. Eso es un atributo divino. Dios es amor. El amor de Dios es infinito, no como el amor de nosotros. El amor de Dios es finito porque somos personas creadas y somos... hemos sido creados a la imagen de Dios, pero no tenemos ese atributo eterno que Él es y que Él tiene. Entonces, para nosotros poder entender el amor completamente, tendríamos que ser infinitos como Dios, y eso va a ser imposible y no lo podemos hacer. Por lo mismo, a veces el amor de Dios lo entendemos, pero no le hacemos justicia a la grandeza de ese amor. Si leemos, por ejemplo, el versículo más conocido en todo el mundo, de seguro, de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando lo leemos, a veces nos hemos hecho tan prácticos en aprender versículos bíblicos, y en el caso de este versículo en particular lo hemos memorizado, pero a veces no nos paramos a meditar en cómo nos debería de afectar o cómo es que deberíamos de entenderlo. Y solo para eso voy a tratar de explicarlo como yo lo entiendo y como la Biblia me lo está mostrando. Pero a veces no nos enfocamos en palabra por palabra. Y obviamente, para hacerlo correctamente tendríamos que ir a los originales y tendríamos que haberlo visto en el griego, y obviamente conocer el idioma y entender la traducción de ese idioma para poderlo tal vez explicar mejor. Pero en nuestro castellano podemos entenderlo, y en realidad es claro, porque dice, porque de tal manera. Ok, ¿cuál es esa manera de la que Dios está hablando? Porque dice que de tal manera, dice, amó Dios al mundo. ¿Cuál es la manera en que Dios amó al mundo? Dando a su Hijo.
¿ok? De tal manera amó Dios al mundo, dice, esa es la condición, ¿ok? La causa, perdón, esa es la causa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ok? ¿Cómo lo amó? El amor fue tan grande, tan inmenso, tan extenso, de que estaba dispuesto a dar a su único hijo que tenía para que viniera y mostrarnos lo que se conoce como perfección. Vimos esa perfección caminando en este planeta Tierra que está caído y afectado por el pecado, pero en ninguna forma Él comprometió su deidad ni su santidad. Él caminó en rectitud todo el tiempo, nos mostró la perfección. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo dio? Lo dio como sacrificio vivo. Todos los sacrificios que empezaron en Génesis 3 venían a ser un prototipo de lo que Dios mismo iba a hacer con ese Mesías prometido en el Viejo Testamento para que viniera a dar su vida por los pecados del mundo. Ese cordero inmolado tenía que llegar eventualmente y llega 4000 años después de la creación. Ese hijo unigénito, quise decir. Ese hijo unigénito venía como aquel único sacrificio, porque era único, porque era perfecto y se necesitaba perfección para sanar los pecados del mundo. No podíamos matar a cualquier cosa o a cualquier persona. Yo no podía morir por los pecados de nadie, ni nadie podía morir por los pecados míos. Tenía que ser un sacrificio perfecto, y esa perfección solo se encontraba y se encuentra en Dios. Y por eso mismo es que Dios mismo viene, tal como Isaías dice que solo Dios salva. Dios vino a salvar por medio de la persona de Cristo. Él dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿A dónde? ¿A dónde se pierden? En el infierno. Entonces, para que todo aquel es muy importante reconocerlo, porque en los diferentes idiomas a veces agarramos un contexto diferente. No que sea diferente el contexto o la traducción, sino que las palabras son diferentes. En inglés sería whoever, sería whoever, ¿verdad? Whoever believes. Entonces, whoever es un poco diferente que como lo vemos en el español, porque ahí dice, para que todo aquel. Entonces, lo vemos muy amplio nosotros, ¿no? Para que todo aquel, dice. Pero no está diciendo de que todos lo van a hacer. Lo que dice es que todo aquel que en realidad entienda lo que Dios está haciendo, lo que Cristo vino a hacer, y lo que crea, y que puedan tener la confianza en Él, y que crean en Él, esos no se van a perder. Y van a tener esa vida eterna. Ahora, nuevamente, la vida eterna ya sabemos que es algo que nos espera, ese estado eterno en el cual vamos a entrar después del milenio. Lo vamos a gozar con Él, Cristo, y en ese lugar eterno recibimos a la nueva Jerusalén, en la cual todos vamos a vivir ahí. Es un momento que en realidad la mente que tenemos nosotros no nos alcanza a ver la grandeza de todo eso. Dios, en su infinita gracia, en su infinito amor, había planeado todo de tal manera que su Hijo ya estaba escogido desde antes de la creación para poder ser el sacrificio vivo y poder Dios tener esa comunión directa con cada uno de nosotros por medio de su Hijo. Entonces, lo que vemos acá, que este es el camino hacia la vida eterna, y este versículo es el más conocido.
¿cómo se llama este personaje muy conocido de nosotros? Martín Lutero, ¿ok? Martín Lutero agarraba este pasaje de San Juan 3:16 y decía de que era el Evangelio miniatura. Él lo conoce como le da el sobrenombre de el Evangelio miniatura. ¿Por qué? Porque el Evangelio es más grande fuera de solo creer. Hay muchas cosas más. Quieren entender en todo el completo el Evangelio de Cristo, lean Romanos. Desde Romano 1 hasta el 8, y nos damos cuenta, ese es el Evangelio completo ahí, lo empiezan a leer desde el principio hasta el final y se dan cuenta ustedes de la grandeza del Evangelio en Romanos, en todo el libro de Romanos. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a ver dos verdades paralelas, o sea, que van a la par, ¿ok? En la escritura que nos presenta Juan, en el Evangelio de Juan, y una de ellas es la soberanía de Dios y la otra es la responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque es importante entender eso, porque fuera de lo que a veces escuchamos y predicamos, inclusive ustedes me escuchan decir a mí a veces, la salvación es de Dios y es completamente de Él. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, no porque yo lo quiera pensar así. Entonces el problema con eso es que a veces pensamos, bueno, si la salvación es de Dios, entonces ¿qué tengo que ver yo con ella? Pudiéramos decir, si es de Él, entonces yo no tengo nada que ver con eso. Pero no, sí tenemos algo, hay la responsabilidad humana. La responsabilidad humana, aunque sea bien minúscula, tan pequeñita, o tal vez tan insignificante, pero es lo suficiente que Dios espera de nosotros para podernos otorgar la vida eterna. Y eso es muy importante reconocerlo. Entonces tenemos la soberanía de Dios, que Él está en control absoluto de todo. Él hace y deshace, Él le da misericordia a quien Él quiere darle misericordia, Él salva a quien quiere salvar. Y decimos, esa es la soberanía de Dios. Pero al mismo tiempo, hace responsable al ser humano de todo lo que el ser humano no hace. O de todo lo que el ser humano hace malo, Dios lo hace responsable y su juicio va a venir contra cada uno de nosotros por lo malo que hicimos y también por lo que no hicimos. En este caso, podemos ver que la soberanía de Dios va a estar corriendo paralela a la responsabilidad humana de decir, yo creo. La responsabilidad humana, lo único que decimos es creer en Cristo. Esa es la responsabilidad humana. El que crea, tiene vida eterna. El que no cree, ya ha sido condenado. Es bien simple, ¿verdad? Pudiéramos creer que es simple, pero es un poco complicado. Pero vamos a seguir. Entonces, tenemos estas dos verdades paralelas. Esta es una obra de Dios, la salvación. Estamos hablando de la salvación. La salvación es una obra de Dios, únicamente una obra de Dios. Pero tú serás responsable si tú no crees y tú eres llamado a creer. En pocas palabras, aquel que no cree ya ha sido condenado. Dice, la justificación que a veces personas quieren tomar es decir esto. Bueno, si Dios es soberano y si yo no creo, de seguro es porque yo no voy a creer. Y Dios no lo ve de esa manera. Dios pone esa responsabilidad en nosotros. Aun cuando eres soberano sobre todo, Él dice, tu derecho es creer. Y tenemos que creer para ser salvos. Ese es el requisito o la responsabilidad humana. Creer en que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por los pecados del mundo. Y es la resurrección de Cristo que me salva. Pero antes de eso tiene que haber una fe en Él. Entonces, si tú no crees y tú eres llamado a creer, la responsabilidad es mía. Y la vida eterna te espera si crees. Esas son verdades gemelas que son paralelas. ¿Okay? Entonces, por un lado, Dios está en control absoluto de todo. Y Él salva. Por otro lado, el hombre no debería quedarse con los brazos cruzados esperando a que Dios lo salve. Pero eso no hace sentido. ¿Cómo es que Él es soberano y espera mi responsabilidad? Eso es Dios. ¿Cómo podemos sincronizar estas dos verdades? ¿Hay manera? Qué bueno que se quedaron callados, porque la respuesta es esa. No hay manera. Por lo menos para nosotros. Dios muy fácilmente lo hace. Y Él lo deja para nosotros. Pero el hombre no puede
coordinar ni sincronizar las dos, porque no hay forma humana en que nosotros podamos entender y decir, oh, ya la agarré, ya sé lo que quería hacer el Señor. Porque es imposible para nosotros poder determinar hasta qué punto vale mi respuesta y cuál vale más. Vale más una que la otra. Yo a veces he dicho esto y lo sostengo. La soberanía de Dios es mucho más grande que mi deseo. La soberanía de Dios es mucho más grande que mi responsabilidad. Yo lo veo de esta manera. ¿Por qué? Porque Él es Dios y yo no soy Dios. Pero aun cuando yo lo veo, yo personalmente, ¿ok? Yo lo pienso de esa manera, no quita que soy responsable. Al no creer, yo soy el que voy a sufrir las consecuencias. De todo esto que estamos observando ahorita, nos damos cuenta de que de eso nació la Reforma, cuando Martín Lutero empieza a escribir, a leer Gálatas y Romanos, y se da cuenta de que por fe somos salvos y no por obras. Entonces él quiso ayudarle, y quiero darle este background rápidamente, este pequeña información, porque vamos a entrar a ver acerca de Nicodemo, y él, como un monje católico, quería reformar la Iglesia Católica. La Reforma se conoce por eso, porque él quería reformar la Iglesia Católica. Él no estaba pensando en que de allí iba a salir este movimiento protestante, y que la palabra protestante no viene de nosotros que somos protestantes, sino que fuimos tildados como protestantes por la Iglesia Católica, porque en vez de ver a Martín Lutero como una persona que quería reformar la Iglesia Católica, la élite católica lo tildó de protestante, y ya nos quedó ese nombre a cada uno de nosotros. Pero Martín Lutero lo único que quería era poder ayudarles a entender lo que había leído, lo que había entendido acerca de Gálatas y Romanos, que había leído a Pablo, y él dice, esto es una verdad que nunca había escuchado. Y nunca he hablado acerca de mi testimonio con ustedes, pero a veces lo he dicho en las clases. En mi manera de entender a Martín Lutero, estoy de acuerdo con esa actitud que él tomó, con ese entusiasmo con el cual leyó la palabra, le tocó a su corazón, a su mente, y dijo, esto es bueno para podérselo dar a todo el mundo, a la iglesia sobre todo, ¿no? Y en vez de aceptarlo y abrazarlo con esa enseñanza nueva, una revelación que nunca había sido dada en la Iglesia Católica, lo rechazan y lo tildan de protestante. Cuando yo me vine a los Estados Unidos, me recuerdo que la primera iglesia que yo fui, como ya lo he dicho antes, era una iglesia carismática católica. Y yo iba a todo lo que tenían disponible. Me fui a meter hasta una iglesia, una noche de oración, y en esta noche de oración estoy allí y estoy recibiendo palabra, y están predicando y todo, porque era una iglesia muy diferente a la doctrina general del catolicismo. Esta era una iglesia católica carismática que tenía un montón de cosas que nunca las he visto en otra iglesia acá. Entonces, cuando estoy en esa clase de oración y estamos orando por otras personas, una persona empezó a hablar en lenguas y me quedé yo, ¿qué es esto? Y no entendía, era obvio, era una persona bien inocente acerca de lo que la palabra decía. Pero esa fue la base que Dios estaba poniendo en mi corazón y en mi mente para que yo pudiera seguirlo a Él. Yo me recuerdo que yo me enamoré de Dios en la Iglesia Católica. Yo lo he dicho antes y lo sostengo. Yo conocí a Dios y dije, yo quiero a Dios. Pero nunca nadie me habló de Cristo. Nunca nadie me habló de San Juan 3:16, de que tengo que creer en Él, y que Él es el único que me lleva al Padre, y que Él es el camino, la verdad y la vida, y que sin Él nada puedo hacer. Nada de eso se me fue dicho a mí. Y entonces me puedo relacionar con lo que Martín Lutero está pasando, y digo yo, Martín Lutero había entendido algo, y él amaba a Dios. Y él quería reformar la Iglesia Católica y no lo pudo hacer. Y sobre todo ahora, nadie puede reformar a la Iglesia Católica. Y si ustedes creen que tienen el valor y la capacidad, no se lo tomen. Por favor, no lo hagan, porque
Solo Dios puede hacer eso. Entonces, pero de ahí de la Reforma sale lo que se le conocen las 5 solas. Solo Escritura, solo Cristo, solo gratia, solo fide o solo Deo gloria. Okay, esto es en latín, obviamente, les estoy enseñando latín aquí para que aprendan un poquito. Okay, solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe y todo para la gloria de Dios. Okay. Ahora, si ustedes le dicen a un católico, ¿ustedes creen en esto? ¿Qué dirían ellos? No. Primeramente se lo van a poner a Martín Lutero, va a decir, no, es que como Martín Lutero lo dijo, entonces nosotros no lo creemos, cuando Martín Lutero no tenía nada que ver con eso, pero, aunque sí y no, ¿verdad? Pero el punto es que ellos no creerían porque ellos no creen solo en la fe, porque para ellos las obras tienen que ser parte de la salvación. Y otras cosas más que tienen, ¿no? Pero vamos a estar hablando un poquito de eso. Entonces, entremos a esto. Entonces, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, Jesús usa 4 ilustraciones. Yo usé este mismo formato hace más de 2 años para predicar este mensaje, nada más que este mensaje es diferente, bastante más diferente de lo que hice la última vez. Jesús usa 4 ilustraciones diferentes para mostrar la regeneración humana. Necesitamos ser regenerados, necesitamos ser transformados, necesitamos nacer de nuevo para poder llegar a ser la criatura que Dios quiere hacer en nosotros. Y eso solo viene leyendo las Escrituras y entendiendo cómo es que Dios lo va a hacer. ¿Okay? Del 1 al 21 tenemos estos versículos, ahí vamos a encontrar estas 4 ilustraciones. Primero encontramos que la primera fase hasta el versículo 7 habla del nacer de nuevo. Del 7 al, ¿cuánto sería acá? Al 13. Nos habla del Espíritu Santo, ¿okay? Que sería en este caso la ilustración del viento que usa Jesús para hablar con Nicodemos. La tercera fase del versículo 14 hasta el 18 habla de la serpiente en el poste o el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa ilustración. Y por último, habla de la luz y de las tinieblas, la luz siendo Cristo y cómo nosotros vivimos en tinieblas y Él vino para darnos luz y nosotros continuamos rechazándolo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, estas son las ilustraciones que tiene los versículos del 1 al 21 en este capítulo de Juan. Vamos a verlos y no los voy a ir desglosando como generalmente lo hago porque el tiempo no apremia para eso. Pero sí voy a darles algunas cosas que tal vez nos pueden servir de mucho. Primeramente entramos a ver esta persona de Nicodemo, ¿no? Era un religioso, era fariseo, era del Sanedrín, era la élite de maestros que tenían los judíos para enseñar el Torah y todas las demás costumbres que tenían ellos y tradiciones. Este era un hombre muy conocedor hasta cierto punto, conocedor de su religiosidad. Pero acuérdense de algo, de que estamos hablando de una entidad religiosa que representaba y conocía de Dios, pero que no hacían nada, o no nada necesariamente, pero que se habían metido más en la religiosidad que en la relación directa que deberían de tener con ese Señor. Entonces, eran apóstatas. Eran herejes. A veces no lo queremos ver así. Y nadie le quisiera decir eso a un judío, ¿no? Pero es la realidad. La misma Biblia lo dice, no lo decimos nosotros cuando predicamos, porque a ellos vino, a su pueblo, a ellos vino y ellos ¿qué? Lo rechazaron. ¿Cuántos judíos aceptaron al Señor cuando Jesucristo estaba vivo? Obviamente la iglesia evangélica empieza, la institución de la iglesia fue plantada por Jesús y los apóstoles, y una vez que empieza, ¿quiénes eran los primeros creyentes? Judíos. Pero no estamos hablando de esa élite religiosa que guiaba a muchas personas al infierno, incluyendo a ellos mismos. Entonces Nicodemo era un hombre de alto carácter moral, profunda hambre religiosa y sin embargo profunda ceguera espiritual. ¿Podemos decir eso de la Iglesia Católica? Con respeto lo digo, yo no estoy, no como ofensa, sino que es una realidad. ¿Sabían ustedes que toda la religiosidad y la forma en cómo el catolicismo se da es una copia de los judíos?
en cómo ellos operaban en el Viejo Testamento? Es exactamente lo que todo, la religiosidad que ellos tienen, las tradiciones, que no se enfocan. Tienen la palabra y no la usan. Era como los judíos. El Señor les da 10 mandamientos y ellos hicieron 613 leyes para ellos mismos. Increíble. Y de la misma manera podemos ver esta entidad tan grande en el mundo que se suele llamar como la iglesia de Dios. Y la realidad que no entienden, no han entendido y no lo quieren hacer. Y es triste, ¿no? Entonces, D.L. Moody dice que no vamos a producir nuestra propia entrada al reino de Dios, aunque esa salvación es digna de que trabajemos por ella. Admitimos, dice, todo eso. Si hubiera ríos y montañas en el camino, ¿valdría la pena nadar a través de aquellos ríos y escalar aquellas montañas? No hay duda de que la salvación vale todos esos esfuerzos, pero no la obtenemos. Nuevamente aquí viene un gran evangelista de nuestro tiempo pasado. Pero no la obtenemos por nuestras obras. La salvación, es para el que no obra, pero cree. ¿Okay? Obviamente, muchos de ustedes están sentados ahí pensando, pastor, pero si somos salvos tenemos que orar. Sí, pero no de esta forma. Lo que él está dando a entender acá es que hay personas que están queriendo obrar para ganar salvación. El cristiano no tiene que hacer eso nunca. El cristiano obra porque ya es salvo. El cristiano obra porque quiere ser un buen servidor de Cristo. El cristiano obra porque hay perdidos en el mundo que no han conocido el evangelio y deberíamos de ir. El cristiano obra para ser un buen testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. El cristiano obra porque hay necesidades en el mundo, hay necesidades en la iglesia. El cristiano obra porque Dios lo merece todo eso y más. No obramos para ser salvos, obramos porque somos salvos. Entonces nosotros obramos porque estamos salvados, no para ser salvados, obramos desde la cruz, pero no hacia ella. ¿Sí entendieron eso? Amén. Obramos desde la cruz, o sea que ya está hecho, no hacia ella. Entonces la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Entonces, 4 ilustraciones. El nuevo nacimiento. Aquí vamos a estar toda la tarde ahora, ya me di cuenta. Había un hombre de los fariseos, ya saben quién es, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este era la élite, era un hombre muy conocedor. ¿Pero por qué ya de noche? Ok, obviamente, no quería él tener esa... muchos quieren darle más crédito de que él se merece, ¿verdad? No, era para no perturbar a Cristo mientras andaba haciendo eso. No, él no quería ser visto, no quería ser... ¿Por qué? Porque el único judío que creyó, de los que Jesús encontró, por lo menos de la élite de los fariseos, el único judío que creyó. ¿Cuándo creyó? No en esta situación, no en este momento. Creyó 2 años después, cuando Cristo es crucificado. ¿Quién lo va a enterrar? José de Arimatea y Nicodemo, llevándole todas estas especias aromáticas para poder embalsamar a Cristo. Ya para entonces él ya había salido del closet, como dicen, y ahora sí, ya no le importaba y ahora sí estaba queriendo dar a conocer. Entonces, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, al hermano Rabí, aquí está el hermano Rabí, ahora le digo yo, este mensaje es para usted, le digo yo ahora en la mañana. Y se me queda, para mí, sí, este es para usted, le digo. Pero él no entendía por qué se lo estaba diciendo, ¿verdad? Ahora sí, okay. Entonces, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Este hombre era sabio, conocía y entendía, y había entendido lo que Dios estaba haciendo a través de Cristo, y sabía de que Jesucristo había venido porque Dios existe, Dios es grande, y tenía que ser de Dios para poder hacer las cosas que él hacía. Pero no había creído, tiene dudas, tiene preguntas,
Y eso está bien, no hay problema. ¿Cuántos de ustedes le costó llegar al cristianismo? Muchos de ustedes están aquí todavía peleando. En serio, muchos de ustedes todavía están aquí. ¿Y esto cómo es? ¿Y por qué dice la Biblia esto? ¿Y por qué dice lo otro? ¿Y por qué es que los hermanitos hacen esto y por ahí? Entréguense, crean. Entonces, él estaba en esa posición. Entonces, vemos que porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Ok, ¿cómo se nacía de nuevo? ¿Qué le dice? Déjeme seguir. Entonces, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente eso no tenía ninguna lógica. Entonces, para un maestro de su categoría, no debería ni haber dicho eso. Quedó en ridículo completo allí, porque eso no tenía sentido. Obviamente estaba tratando de enseñarle algo a Cristo y él le pasó por la cabeza. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad, como que no entiendes nada tú. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo entonces? ¿Cómo se nace ahí? Dice, a lo que acaba de decir Cristo. Agua y del Espíritu. Agua y del Espíritu. ¿Ok? Ahora, agua y del Espíritu, hay muchas formas de interpretar esos versículos y la realidad es que solo hay una. Pero muchas digo porque muchos pastores podemos agarrar una línea y decir, oh no, es que él quiso decir esto. Otro dice otra cosa contraria a lo que el otro dijo. Entonces, tenemos que estar de acuerdo. Y mejor es ver la palabra y tratar de entender qué es lo que dice la palabra en vez de tratar de adivinar algo que tal vez no está ahí. Entonces, ¿acaso le dice, puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió, en verdad te digo de que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, nacer de nuevo, todo lo que estamos viendo acá es una soberanía divina. ¿Ok? El nacer de nuevo es de Dios. Él lo da. Y lo vamos a ver más adelante. Pero déjenme tocar un punto acá de Nicodemo. Primeramente, ¿Jesús conocía las mentes de las personas, sí o no? Okay. Porque dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo prominente entre los judíos. Este vino a Jesús en la noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, le está dando halagos a Jesús, ¿verdad? Jesús viene y le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le da un gran halago a Cristo, Nicodemo, y el Señor le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿le había preguntado algo Nicodemo al Señor? No le preguntó nada. Lo está exaltando, lo está alabando porque ha dicho, a este le voy a llegar suavecito así porque no sé qué me va a decir, mejor le voy a decir, tú eres una gran persona, Señor. Entonces Jesús entendía, y lo que nos da a demostrar Jesús con la respuesta es que este hombre en realidad andaba buscando la verdad y no quería admitirlo, pero Jesús lo conocía y por eso le dice, en pocas palabras, en la mente de Nicodemo, en el corazón de Nicodemo, llega y le quiere decir, Señor, yo sé que tú vienes de Dios y todo eso, pero ¿cómo puedo llegar a Dios entonces? Nada más que no lo admite, no se lo dice, pero era lo que existía en el corazón de Nicodemo. Pero saltemos de eso. Entonces este es Nicodemo, él sabe lo que quiere, él sabe lo que anda buscando, él anda buscando respuestas que no entendía, que no sabía, y Jesús lo entiende, lo conoce, lo ve y le dice, hay que nacer de nuevo. Eso es lo que tú preguntas, no me lo dijiste, pero yo sé, hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Y él como queriendo jugar
al juego de Jesús, ¿no? Entonces se deja llevar. Oh, me tengo que entrar al vientre de mi madre nuevamente. Y le dicen, no. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros somos nacidos de la carne. Entonces, no podemos. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Entonces, el punto acá, para cada uno de nosotros que queremos ser salvos, tenemos que nacer de nuevo. No hay otra forma. Esta es parte de la ecuación de la salvación. Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Agua y espíritu. ¿Qué hace el agua? Lava, sana. Los judíos, cuando existía alguna herida, ¿qué? Lavarse en agua que está corriendo, porque lavaba, sanaba. El agua significa que tenemos que ser limpios. ¿Cómo nos limpiamos? ¿Cómo nos sana la palabra del pecado? Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, para nosotros poder ser sanos, en este caso, en este sentido acá, teníamos que ser lavados. Y la palabra es la que nos iba a lavar. Y podemos ir a Ezequiel, donde encontramos muchas citas bíblicas que nos ayudan a entender el nacer de nuevo. Y ya voy a ver algunas de ellas y se las voy a poner ahí. Entonces, nacemos de nuevo, lavados por la palabra. Y el Espíritu, ¿qué tiene que ver en todo esto? Que somos salvos de arriba. ¿Okay? Dios es el que salva. Nosotros no tenemos nada que ver en la salvación. Él nos salva. Él nos lava y Él nos salva de arriba. Así nacemos de nuevo. Ese es el nacer de nuevo. Como puede ver, el nacer de nuevo está ahí varias veces. Y nos damos cuenta de que cuando nacemos de nuevo, me tardé mucho acá. Entonces, si no conocemos de Dios, obviamente, y no entendemos a Cristo, no sabemos la meta de Él al venir acá a la tierra, y no lo hemos conocido, ¿qué es lo que necesitamos para la salvación? Obviamente es el nacer de nuevo. El nacer de nuevo, en este caso, solo en este contexto, dentro de lo que hemos leído en estos versículos, nos damos cuenta de que es todo soberanía de Dios, Dios operando en el hombre. Cuando nacemos de nuevo, nosotros no tenemos nada que ver ahí, Dios lo hace todo. El agua es la que nos lava y el Espíritu es el que viene a reinar en nuestras vidas, y la salvación viene de arriba. Obviamente, solo en eso podemos decir de que Dios está en control de la soberanía. Entonces, el nuevo nacimiento, para entenderlo mejor, es nacer de arriba, y la ilustración misma del nacimiento presente al punto, porque nadie participa en su propio nacimiento. ¿Cuántos de ustedes tuvieron parte en su nacimiento? Pastor, yo estaba empujando para salir de ahí, yo ya no quería. Sí, ¿se acuerdan que estaban haciendo eso? Naturalmente que no. Yo me vine 2 meses antes, pastor, porque ya no quería estar ahí. Yo salí. Pudiéramos pensarnos de que nosotros tuvimos algo que ver, pero la realidad es que ¿cuántos en realidad, ya pensándolo bien lógicamente, tuvimos algo que ver con nuestro nacimiento original? Ninguno de nosotros. Fuimos creados, ¿por quién? Mi papá y mi mamá. Ok. ¿Yo pedí hacerlo? No tengo nada que ver con eso. Me pusieron ahí, me crecí en el útero de mi madre y de repente salí. Ya estuvo. ¿Qué tuve que ver con todo esto? Nada. De la misma manera, Juan está tratando de darnos a entender que la soberanía de Dios es tal que en el nacimiento de nuevo nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Significa que no no tenemos ninguna responsabilidad? No, ya vamos a llegar a la responsabilidad. Pero el nacimiento de nuevo es de Dios. Él lo hace, Él lo provee, Él lo da. Entonces, usted no participó en su nacimiento espiritual. Es una obra de Dios, un milagro divino, un milagro de creación que solo Él lo puede hacer. Pues miren lo que dice 1 Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Dios. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ahí está la palabra también. ¿Okay?
Santiago 17, 18 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación en el ejercicio de su voluntad. O sea que nacemos de nuevo por su voluntad. Él nos hizo nacer. Aquí no dice que nosotros tuvimos nada que ver. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces, ¿se recuerdan que estamos hablando que tiene que ver el agua? Es la palabra. Nacemos del agua, sí, nacemos de la palabra. La palabra tiene que tomar parte en nuestro nacimiento de nuevo. Sin la palabra no podemos nacer de nuevo. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Quién las hizo? Dios. 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Quién? Él. A una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Ok? Entonces, ¿quién nos hace nacer de nuevo? Cristo. O Dios. Podemos verlo de esta manera. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí. Miren lo que dice Jesús acá. ¿Ok? Esto es muy interesante. ¿Ok? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Pero yo no puedo resucitar a nadie, dice Cristo, a menos que el Padre me lo traiga. Entonces, a veces, piensen en esto, ¿no? Muchos de nosotros nos preguntan a veces, hermano, ¿y cuándo se hizo cristiano usted? Yo no me hice cristiano. Y a veces decimos, sí, yo vine a los pies de Cristo y me humillé y me sometí. No, el Señor nos llama, el Señor nos hizo nacer de nuevo. Él es el que está obrando en nuestra vida. Esa es la soberanía de Dios. Es clara, no podemos pelear en contra de ella. Allí está. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Ok? La soberanía de Dios. Efesios 2, 8, 9, muy claro, ya se lo saben de memoria también, ¿verdad? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Quién lo dio? Dios. ¿Qué? La salvación vino a nosotros por medio de Él. Su gracia, su fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice. Si vemos la soberanía de Dios, es obvio. Entonces, ¿cómo sé si he nacido de nuevo entonces? Si has creído en el Hijo, tienes vida eterna. ¿Ok? Entonces el nuevo nacimiento te va a dar la capacidad de tener fe que Dios te la da para poder creer que eres pecador y que necesitas arrepentirte delante de Dios y creer y poner tu fe y tu vida en Cristo como único Salvador, porque Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo sé si he nacido de nuevo? Aceptar primeramente que somos pecadores, ese es un comienzo. Entonces la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Tengo como 50 versículos todavía y me faltan 10 minutos. Vamos bien. Una de las ilustraciones primera fue el nuevo nacimiento. Segundo, vemos el Espíritu que está operando. Ya vimos el nuevo nacimiento, está el agua y el Espíritu. Y ahora Dios o Cristo utiliza para mostrarle a Nicodemo cómo el Espíritu tiene mucho que ver en nuestro nacimiento. ¿Okay? Y usa el viento como ilustración y le dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se me hace muy interesante cuando los ateos dicen, en las universidades de nuestro tiempo ahora que hay muchos liberales y enseñándole las cosas erróneas a nuestros hijos. Cuando ustedes van a una universidad, hay un cristiano que vaya a querer predicar el evangelio. Muchos de estos jóvenes ateos que no entienden nada llegan y dicen: yo no creo en Dios porque yo nunca lo he visto. Y digo yo: ok, ya empezaste mal por eso, pero esa es la ignorancia de ellos, ¿no? Porque
¿Ustedes ven el viento que ustedes, o ven el aire que respiran? No lo ven. ¿Pero creen en Él? ¿Sabían que ustedes creen en Él sin entenderlo? Y aunque no supieran, ustedes lo creen porque lo están respirando continuamente. Entonces, la lógica les dice de que, bueno, pero el punto acá es, ¿cómo puede ser esto? Le dice Nicodemo. Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. ¿De quién está hablando Jesús? ¿Cómo se está llevando a cabo esta conversación acá? Obviamente, cuando Él le habla a ti, le está hablando en plural a Nicodemo y está haciendo énfasis en todo la religiosidad a la que él pertenece, el Sanedrín y todo la religiosidad de los fariseos que existía en ese tiempo de Jesús. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros, miren cómo les dice, vosotros, todos ellos, no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os hablo de las celestiales? En pocas palabras lo deja callado porque le dice, él mismo le había dicho al principio a Nicodemo, Cristo le dice, tú tienes que haber venido de Dios para hacer las cosas que haces. Entonces, ¿por qué no le cree? ¿Y por qué pone en duda lo que le está enseñando? Obviamente porque la ignorancia a veces es bien grande. Entonces, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Rápidamente ahí, ¿ok? Nadie ha subido al cielo. Ahora, ese es un problema teológico que puede traernos problemas, ¿ok? Nadie ha subido al cielo, le está diciendo Jesucristo. Ahora, ¿es cierto que nadie había subido al cielo? Ok, todos los que habían sido resucitados en el Viejo Testamento decimos nosotros, no solo resucitados, pero hay unos que fueron tomados, en el caso de Enoch, en el caso de Elías. Ok, el punto es ¿a dónde se fueron ellos? Al seno de Abraham. ¿Fueron al cielo? Pudiéramos decir de que era un lugar bonito y todo, pero no era el cielo necesariamente todavía. ¿Ok? Entonces Jesucristo le dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó. Ahora, ¿cuántos han bajado del cielo en ese momento hasta cuando llega Jesús? Nadie, solo Él. Él era el único. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Imagínense cómo dice, el único, este soy yo y estoy allá también. Sí, yo te estoy hablando, pero yo estoy allá también. Ese es el Dios que seguimos nosotros. Entonces el viento sopla donde quiere, que oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? El Espíritu no lo vemos, pero sabemos que lo tenemos. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu de Dios? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo tocaron? ¿Ya lo sintieron? Ok, muchos de ustedes creen, sí, yo todo el tiempo tengo comunión con Él. Gloria a Dios, sí es cierto. Pero la realidad es que a veces estamos hablando a ver con quién. La carne es engañosa, acuérdense de esto, y todavía vive ahí. Okay. Entonces, el viento, como el viento, el Espíritu es invisible pero poderoso. Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, cada uno de nosotros que estamos en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Si no tienen el Espíritu de Cristo, ustedes no son de Él. ¿Y cómo tenemos que ser de Él? Nacer de nuevo, creer en Cristo y tenemos vida eterna. Fácil. Okay. Ezequiel 36, 25, 27, hablando de la regeneración, del nacimiento de nuevo y todo esto, miren lo que dice. Entonces, versículo 25 del capítulo 36, os rociaré. ¿Quién? Yo, Dios, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Nacimiento de nuevo. Agua y espíritu. ¿Ok? Con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, ¿quién? Yo, Dios. Además, os daré, ¿quién? Dios.
un corazón nuevo y pondré, ¿quién? Dios. Un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestros corazones quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Quién? Dios. Y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros el espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. El nacimiento. Nuevo nacimiento. Espíritu y agua y espíritu. El agua, la palabra y el espíritu. ¿Y quién está en control de todo eso? Dios. Él es soberano. ¿Ok? Jeremías 31, 31, 33. Este es el nuevo, Jeremías hablando de ese nuevo pacto que Jesús iba a traer cuando Él viniera. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré, ¿quién? Dios nuevamente, haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Quién lo iba a dar? Dios. ¿Le iba a pedir permiso a Judá y a Israel? No. Él no pide permiso cuando Él hace pactos. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. ¿Qué es Dios para nosotros? Un esposo, ¿verdad? Interesante. Ok. ¿Dónde voy? Declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Entonces podemos ver la soberanía de Dios en el espíritu, en el agua, en el nuevo nacimiento. Él está en control absoluto de todo lo que está pasando en la vida de aquel que está naciendo de nuevo. ¿Okay? Entonces, las 4 ilustraciones, ya vimos el nuevo nacimiento, ya vimos el viento que es el espíritu, vamos a ver la fe, y este es el más grande. Aquí nos vamos a tardar unas 3 horas, pero no se preocupen, la comida va a estar caliente. Ok, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la pregunta a veces siempre, pastor, ¿y qué significaba esta serpiente? Que la serpiente no era Satanás. ¿Y por qué puso una serpiente Moisés ahí? ¿Por qué no pudo poner otro animal? ¿Por qué puso la serpiente? ¿Qué tiene eso de teología? ¿Es Satanás el que estamos orando? No se enchivolen tanto. ¿Okay? Es simple. Era una ilustración de lo que iba a venir. Era solo una muestra de lo que Jesús iba a sufrir. Él iba a ser puesto en un madero, iba a derramar su sangre por cada uno de nosotros. ¿Qué hacían los judíos en ese entonces cuando se enfermaron, que las serpientes los habían picado y todo? ¿Ok? Entonces, ¿qué les pide Moisés que hagan para que sean sanos? Mirar y creer. Era todo. Entonces, aquí le está recontando a Moisés, como queriéndole decir, que no escuchaste tú, que no viste tú, Nicodemo. Déjame explicarte, ¿ok? Mira, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Entonces era una ilustración lógica. Y era una forma de demostrar de que Jesús iba a venir a ser esa serpiente que iba a dar su muerte y su sangre por cada uno de nosotros. Dijo, para que todo aquel que cree tenga en Él, quien es el Cristo, vida eterna. Entonces, si hubiera una persona acá ahora, yo no sé si la hay o no la hay, y no saben si son salvos o no son salvos, el camino a la salvación es fácil, es creer. ¿Creer en quién? En Cristo. Okay. Ya nacieron de nuevo. Okay. Dios hace la regeneración, nos hace nacer de nuevo. Una vez que nacen de nuevo, Él pone la fe en sus corazones para que ustedes puedan creer. Simple y sencillo. Si seguimos la cronología de estos versículos, primero el nacimiento, después el creer, que viene por medio de la fe, es un don de Dios como la gracia. Entonces nacimos de nuevo, ahora el Señor nos da la gracia, nos da esta fe para poder ser salvos y tener vida eterna. Entonces dice, para que todo aquel que cree, todo eso va para todos. Esa es la responsabilidad humana. Que crean en Él, tengan vida eterna. Porque, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a seguir. Entonces,
obviamente el punto acá es creer, tener fe en el Hijo, que Él es el único, Él es el camino, Él es el pan, Él es la puerta, Él es todo. Sin Él no podemos ser salvos, sin Él no hay salvación. Cristo es todo para nosotros. Entonces vemos de que hay que creer en Él. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios, cuando vino Jesús, porque Dios no mandó a su Hijo, a Jesús, al mundo en ese tiempo a juzgar al mundo. Él no vino a juzgar a nadie. Él vino a salvar al mundo. Y la salvación le iba a costar a Dios. Porque la ira del Padre iba a estar en la persona de su Hijo. Una ira infinita que nosotros no la podemos sostener. Una ira infinita que solo un Dios infinito podía soportar. Y por eso Jesús mismo es el que viene como la segunda persona de la Trinidad, como Dios mismo, a recibir la ira de su Padre. Porque Él era el único que podía soportarla. Y Él muere para que nosotros podamos creer, y por medio de su muerte y su sacrificio y su resurrección nosotros podamos tener vida eterna y ser resucitados con Él y vivir eternamente con Él. Entonces, ¿por qué Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él? El que cree en Él no es condenado. El que cree en Él no es condenado. Si hay alguno acá que no cree, ¿saben cuál es el problema? Que el versículo que sigue es muy duro para ustedes. ¿Por qué? ¿Qué dice? El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque como hermanos en Cristo tenemos familiares que no conocen del Señor, y nosotros podemos decir, si te mueres ahorita te vas al infierno, muy claramente y muy fácilmente, porque es bíblico, pero no les va a gustar y no lo van a entender y no lo van a aceptar. Pero es la realidad. Si no quieren creer, ya están condenados. Y lo único que les espera es el infierno. Entonces el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el creer es la responsabilidad humana que cada uno de nosotros tenemos que ejercitar. ¿Okay? Aun cuando Dios esté en control de todo, mi responsabilidad es creer. Y eso es todo lo que Dios me pide. Por eso es que la salvación puede ser tan sencilla. Y el problema es que a veces al creer, las iglesias de nuestros tiempos le agregan un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Oh, es que no solamente tienes que creer, tienes que hacer esto y esto otro. ¿A dónde dice? Juan es muy claro. La vida eterna se obtiene por la fe en el Hijo, nada más. La transformación que nosotros tal vez necesitamos para llegar a una obediencia perfecta que nunca lo vamos a hacer acá. Eso es otro paquete de otro. ¿Sí me entienden? Porque la misma palabra dice que Él nos da el querer y el hacer. Si Él empezó la buena obra y Él la va a perfeccionar, Él nos va a dar esa santificación que nosotros necesitamos. Amén. ¿Cuándo somos genuinos en nuestra fe? Así es, amén. Si no somos genuinos en nuestra fe, se ve, se nota. Sí. Aquel hermanito que nunca hace nada, que nunca viene una vez al año, viene una vez al mes y que no está sirviendo en nada. Entonces digo, ¿eres cristiano o no eres cristiano? ¿Podemos juzgar? Sí, podemos juzgar. Sí. Entonces, pero la salvación y la vida eterna es fácil en ese sentido de que lo único que tengo que hacer es creer. Y la santificación, pastor, es problema de Dios. Porque Él dice que Él me va a dar el querer y el hacer. ¿Sí o no? Amén. Y Él dice de que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará. Amén. Entonces, una vez que yo crea, soy salvo, digo yo, gloria a Dios. Ok, Señor, haz lo que tú tienes que hacer. Ahora tengo que tener responsabilidad humana, sí. ¿Cuál es? Creer. Sí, también hay parte en la que yo debería de pensar,
Yo creo, Él me salvó, quiero ser obediente, quiero seguir a Dios, quiero servirle, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿me entienden? Pero ya no para ser salvo, sino porque ya soy salvo. ¿Sí me entienden? Entonces, la serpiente en el poste representaba a Cristo como modelo que iba a venir a ser crucificado y a derramar la sangre por los pecados del mundo para que nosotros pudiéramos poner la fe en Él, y solo la fe en Él nos lleva al Padre. Por eso es que Jesucristo dice 14:6 de Juan, de que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Ahora le voy a enseñar griego. Okay. Esto es el pasaje de San Juan 3:16 en griego. Les iba a dar algunas pronunciaciones de algunas palabras ahí, pero no tiene sentido. No quiero aquí sonar como que el pastor sabía un poquito de griego. No, en realidad que no es ese sentido. Lo puse ahí con un objetivo, y el objetivo es de que a veces les iba a enseñar más de esto, pero ya el tiempo ya no me lo da. Les iba a enseñar más de esto porque lo que quería mostrarles, y por eso había puesto esto en griego, es para mostrarles las traducciones que salen de cada una de las palabras en griego para poder formar lo que vemos en español acá, porque de tal manera, amigos del mundo, a veces agarramos esto y decimos, qué bueno, eso es lo que dijo Dios. Pero a veces el griego, el lenguaje original, nos da un énfasis un poco más grande y podemos apreciarlo mejor. No tengo el tiempo para entrar en eso, pero una de las cosas, por ejemplo, pisteos, ¿ok? Ese es uno, ¿ok? El creer, ese verbo traducido al español debería decir seguir creyendo, es algo continuo, ¿ok? Esa es la forma correcta de traducir el hebreo al español, el griego al español en este versículo sobre todo. Entonces, y hay muchas otras cosas más que les quisiera enseñar, pero ya no hay tiempo. Pero en esa palabra en particular, en pisteos, que está ahí en la segunda frase y medio al final, la penúltima palabra ahí, eso es creer en Él. El creer tiene que ser algo continuo. En la gramática griega, así es como se lee, algo que estamos haciendo continuamente. ¿Somos creyentes? Sí. ¿Por qué? Porque continuamente creemos en Él. Esa debería ser la respuesta correcta. Hay quienes dicen, ¿eres creyente? Oh, sí, creí hace 20 años. Sí, me recuerdo que me bautizaron y todo. ¿Y ahora qué? ¿Sí me entienden? Les di ese ejemplo, una ilustración así a la ligera, ¿no? Para entender que a veces el concepto no lo entendemos bien y deberíamos de saber. Si somos creyentes, la creencia no se va a acabar, no debería determinarse. Y no es solo cuando me conviene y cuando no me conviene que voy a creer, no. Creer es creer en Él siempre, todo el tiempo, continuamente. Juan 6:40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Okay? Primera de Juan 4:9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Primera de Juan 5:11-12. Y el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿quién nos dio la vida eterna? Dios. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pregunta, ¿tienen al Hijo ustedes acá? Más le vale. Porque si no, yo no los puedo salvar. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo vino y murió por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos gozarnos en la vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿habemos cristianos aquí? La mayoría. Vamos a asumir eso, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿obedecemos? ¿Obedecemos? Porque si no obedecemos, dice, pero el que no obedece al Hijo, no verá la vida. Si tenemos al Hijo, ¿no deberíamos de obedecer al Hijo? Y si no le estamos obedeciendo, ¿qué significa? Entonces, ¿que no somos?
Entonces, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Wow, que eso es duro. Okay. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, Cristo hablando, sino la voluntad del que me envió. Okay. Y él dijo de que todos los que tienen, Dios el Padre se los había dado. Vamos a llegar al último, rápidamente. Solo faltan como 500 versículos bíblicos que le voy a leer en luz y tinieblas, para terminar, ¿ok? Y este es el juicio de que la luz, Cristo, Él es la luz, ¿ok? Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran y son malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Ilustración, rápidamente. Les iba a decir a ustedes que han pecado mucho, que levantaran la mano y que me dieran una explicación, pero no, yo lo voy a hacer. Okay. ¿Cuándo pecamos? ¿Cuándo lo queremos hacer? A escondidas, donde nadie los ve. ¿Por qué hay más crímenes en la noche? Porque no están expuestos. Porque no hay luz. Hoy no hay luz y menos gente lo va a ver. El pecado que nosotros hacemos, inclusive como cristianos, lo hacemos escondidas. Nos hablan por teléfono. ¿A qué hora vas a venir, mi amor? Ahorita ya voy en camino. Y están en el escritorio todavía agarrando sus maletas. Ya voy en camino, baby, ya voy para allá. Ya. Y mentimos y pecamos y se nos olvida de que Dios está observando todo eso. Y digo yo, ¿por qué somos tan mensos? Digo yo. Porque es fácil mentirle a nuestras esposas o a cualquier otra persona. Sí, alguien se puede salir con la suya. Pero estamos siendo obedientes a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, porque todo lo que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. El pecador que anda en el mundo ahorita, que no quiere estar en la iglesia, ¿por qué? Porque obviamente está siendo acosado por su mismo pecado. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? ¿Condenarlo? No, hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Tengo como 3 meses de no ver a Julanita. ¿Ya le llamó? ¿Ya averiguó por qué no vino? ¿Sí me entienden? Pero ¿qué hacemos? A veces somos más fácil para apuntar el dedo en vez de decir, hay que orar por ellos. Pero eso sucede. Entonces, Juan 12:46 dice, yo, la luz, Cristo, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Ok? Efesios 5:13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. El cristiano debería de caminar orgulloso. ¿Por qué? Porque anda en luz, sin andarse escondiendo de hacer cosas. Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan 20:31, pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengáis vida en su nombre. Todo lo que he estado leyendo, Juan lo dejó para que creamos. El creer es lo que nos lleva a la vida eterna. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben qué? Todos nosotros estábamos perdidos. Y todos ustedes que están acá, si no creen, están perdidos. ¿Por qué? Dios lo dice. Pero Él vino a salvar lo perdido. Él vino para que nosotros podamos creer y tener vida eterna. Juan 5:24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Romanos 2:4. O tenéis en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Qué nos guía al arrepentimiento? La bondad de Dios. Dios no viene con una espada desenvainada a querer volarnos la cabeza. Él viene con su amor, misericordia y bondad a llamarnos para que nos arrepintamos.
y aún así nosotros no venimos a Él. Hechos 17, 30 al 31. Por tanto, habiendo pasado por alto en los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Quién es ese hombre? Jesús, el único que nos puede salvar. Bueno, vamos a terminar con 2 versículos más y aquí terminamos, ¿ok? Ezequiel 11, 19, 20. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Señor iba a salvar a Israel y lo va a salvar al final, y es lo que está hablando acá. Todas las cosas me han sido entregadas, dice Mateo 11, 17. Miren lo que dice acá: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Esta es la soberanía de Dios, ¿ok? Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar, ¿ok? Muestra la soberanía de Dios y de repente nos pasa a la responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque dice: venid a mí. Ahora les toca a ustedes. Yo lo hago todo, pero vengan a mí. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 6:47, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Ok, ya estuvo. La soberanía de Dios nos demanda, ok, la soberanía de Dios. ¿Se acuerdan esas dos cosas paralelas, dos verdades paralelas? Una es la soberanía de Dios, dice, la soberanía de Dios nos demanda adoración. Y la responsabilidad humana nos obliga a evangelizar. ¿Por qué? Porque si creemos en que Dios es el que puede salvar y Él hace el nacimiento de nuevo, mi obligación es ir y evangelizar, porque por medio de la palabra que ellos van a escuchar, ellos van a poder nacer de nuevo. Amén. ¿Sí me entendieron? Las dos verdades ahí, ellos tienen que aceptar y creer para ser salvos. Terminamos. Dios es amor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Y ese es el tema acá. Y espero que algo les haya quedado ahora. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque aun cuando fueron muchos versículos bíblicos, Señor, Padre, que algo se nos haya quedado en nuestra mente y en nuestro corazón, y sobre todo que tú hayas obrado a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de tu palabra, Señor, y cambiar nuestras mentes y corazones para reconocer de que tú eres soberano sobre todo, pero aún así, Padre, nos has dejado una responsabilidad, y esa responsabilidad es de creer en tu Hijo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie ni nada más en este mundo, ni en cualquier otro mundo más, Señor, nos puede llevar a ti, Señor, más que tu Hijo. Padre, gracias por habernos salvado. Y por aquellos que no son salvos, hoy, Señor, si hay alguna persona acá que no te conoce, Padre, yo te pido, te imploro que tu misericordia esté operando en su corazón, en su mente, y que tu palabra haya penetrado y haya cambiado la mentalidad de estas personas y puedan entender que un infierno les espera, Señor. Y Padre, tú no quieres eso para nadie, y tú quieres que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Padre, mi deseo es que ellos puedan entender y escuchar y actuar y poder dar su vida a ti, Señor. Padre, gracias te damos, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.